Bueno, estamos estudiando Efesios 2:16, otra vez sobre este tema tan importante que debemos de apreciar lo que hizo Dios por nosotros, dándonos una segunda oportunidad en este mundo que especialmente muchos de nosotros, como dice el apóstol Pablo, en tiempos antiguos, nosotros, dice Pablo, éramos hijos de ira lo mismo que los demás, porque seguíamos la corriente de este mundo. Dice el príncipe del aire que los hijos, es el príncipe del aire donde operan los hijos de desobediencia. Entonces, Dios nos ha dado esta segunda oportunidad, y aquí en Efesios 2:16 está diciendo precisamente lo que fue su plan, de no nomás rescatar a su pueblo, que eran los descendientes de Abraham, sino también a todos los que son de fe. Inclusive es tan importante lo que dice también Pablo, ¿no? Que no porque desciendan de Israel son israelitas, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Significa que ahora nosotros, por la fe, somos hijos de Abraham. No físicamente, sino por la fe, ya que Abraham se le llamó el padre de la fe. Y nosotros, al tener esa fe o luchamos por alcanzar esa fe, Dios nos ha dado la oportunidad o nos ha dado el entendimiento de poder comprender qué fue lo que hizo Dios con con los judíos y los gentiles. Y eso no cualquiera lo entiende, y no lo van a entender. Por ejemplo, en 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Voy a empezar con las enemistades. Acuérdense, cuando Dios escoge a su pueblo, le da una ley, ¿verdad? Esta ley era imposible de llevar. Ellos cuando trataban de llevarla, cualquier pecado los mataba. Era una ley que no tenía no tenía la gracia, no tenía remisión, no tenía la remisión de los pecados. Es que los judíos, pues pobrecitos, batallaron con esta ley. Y esta ley, pues era enemistad no nomás para ellos, sino también para nosotros. Si el pueblo de Israel no lo podía llevar, pues nosotros menos, vamos a decirlo así, nosotros tampoco la podemos llevar. Así es que, ¿qué fue lo que hace Dios? Bueno, Jesucristo mediante la cruz dice, ¿sabes qué? Este es el método por el cual el hombre se va a mejorar. Dando a entender que antes el viejo hombre, el Viejo Testamento, no podían ni siquiera tratar de luchar para decir, imitar a Cristo, todos cometían errores. Digo, de los más de ellos podemos hablar de hombres grandísimos que lucharon, pero también cometieron faltas. Moisés, Elías, ¿te acuerdas la historia de Elías que se escondió en la cueva del pobre porque tenía miedo que lo fuera a matar la reina? David, hay mucha historia detrás de la familia de David, todos los desastres que pasa en la familia de David con sus hijos. O sea, todos ellos, pues, desgraciadamente también el hombre carnal les llegó. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder ser mejores que ellos? Esa es la pregunta. O ya por lo menos como ellos, con la fe. Gracias a Cristo que nos trajo el Evangelio, el hombre debe de ir creciendo en este Evangelio, madurando en este Evangelio, creciendo en el Evangelio. Te la voy a explicar. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, dice así Pablo. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por lo cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que este evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección, debemos de vivir para Él, por Él y en Él. Esa es la llave del éxito. Yo soy pecador, yo soy un imperfecto, pero a través del evangelio el Señor me va ayudando a llevar desde una familia, la iglesia, mi vida, todo va relacionado con el evangelio. Porque dice Pablo, este evangelio que te he predicado, debes de vivirlo. Muchos no lo viven. Y más adelante vamos a ver las consecuencias. No lo viven, no trabajan para Él, ni por Él, ni para Él. La gente piensa que por obra mágica sus problemas se les va a solucionar.
por obra de no sé qué, todo va a estar en paz su familia. Y luego te va a poner nada, paz para todos mis amigos. No. La paz no viene nada más por tratarla como hombre humano. Yo no puedo, vamos a decir, quiero que mi familia viva en armonía. Quiero que mi familia viva en paz y en amor. Si no estás viviendo en el Evangelio, ¿qué crees que significaba cuando Pablo dijo, cree tú y toda tu casa será salva? ¿Qué crees que significa eso, hermano? Que tú vives para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio. Entonces, si yo empiezo a vivir el Evangelio, empiezo a predicarle a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a todos, yo sé que me van a tirar loco, pero quizás salve a alguno de ellos, como dijo Pablo. Ojalá pueda salvar a algunos de mi nación, ¿verdad? Pero algunos de ellos voy a salvar. Quizás no me van a llamar, no me van a hablar, pero no sabemos. Tú siembras la palabra y con el tiempo Dios va a hacer lo que tiene que hacer con ellos. La palabra es una navaja de dos filos, penetra hasta lo más profundo y va y cumple su propósito y regresa para atrás. Pero si nosotros no lo vivimos, créemelo, con decirle paz a tu hermano no hay paz. Así está en Jeremías. En Jeremías capítulo 6, nada más voy a regresar esto, Jeremías 6, para que vean lo que dice 6:14. En Jeremías 6:14 dice así, observa lo que dice, hermano, para que nosotros no estemos ciegos o engañados. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, ¿verdad? Dice así, nada más déjame pongo mis lentes de batichico. Jeremías 6, creo que empieza en el 14, dice, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Observa lo que la gente quiere curar sus enfermedades o lo que sea, o tratan de decirle a la gente, paz, paz en la tierra, a todos mis hermanos, que tengan una bonita Navidad este año nuevo y paz, pero no hay paz. No hay paz, siguen los problemas. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué siguen los problemas? Aquí dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Por qué van a caer? Porque simple y sencillamente detrás de esta paz está la fornicación, está la lascivia, está el placer del pecado. ¿Cuándo crees que va a trabajar la cosa así, hermano? ¿Cómo crees que va a haber una familia con paz si se está practicando un pecado debajo de eso? Es imposible. Pero el hombre lo quiere esconder. Lo quiere esconder y lo quiere esconder. Pero ahora nosotros, es por eso que le estoy diciendo esto. ¿Por qué estamos aquí o por qué Dios me llamó? Pues por la misma razón. Dios me dio una segunda oportunidad, ya que yo antes, esa paz, yo me acuerdo bien claro que cuando estaba joven allí en mi pueblo, celebrábamos la Navidad, llegaba la familia, y yo quería que llegaran todos mis tíos. A mí me gustaba que llegaran mis tíos, mis primos, todos los que pudieran llegar a mi casa, porque pareciera que mi casa allí era el centro de todos, pero después me di cuenta que era el centro de la mera caguama y de la cheve. Yo quería que todos llegaran ahí, y después de ahí, yo supuestamente, bien pensando que iba a haber paz, y salíamos con problemas. Salíamos insultándonos, gritando. Y yo me acuerdo que salí afuera con mi vino, y decía, bueno, señor, ¿qué nos supone que esta es una noche de paz? Dentro de mi ignorancia, yo decía, ¿qué nos supone que esto es una noche de paz? Y puros problemas. ¿Por qué? Porque pues, se estaba practicando algo indebido, no podemos esperar nada bueno de eso, ¿no? Entonces, mediante el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos primeramente con Él, porque Dios es amor, ¿quién no quiere eso? Es paz, reconciliarnos con Él, pero a la misma vez decimos, Señor, tú me conoces, yo soy imperfecto, tengo muchos errores, inclusive Pablo me lo dice. Dice Pablo, yo sé que la ley de Dios es buena, es la luz, es espiritual, pero yo soy carnal. Y el otro le explicaba a mis hermanos qué tan importante es, cuando ves la batería de un carro, fíjate, hay tanta gente que podemos ver las cosas físicas y las entendemos, pero no entendemos las espirituales. Pero hay gente que no entiende ni las físicas ni las espirituales. Cuando les digo a la gente, ¿cómo trabaja un carro, hermana? Un trabajo tiene que tener una batería que sea positivo y negativo. Si no está conectado bien el positivo al negativo, el carro no va a prender. Entonces es lo mismo, aquí yo soy el negativo.
Debemos estar conectados con lo positivo para que este cuerpo humano tenga una función de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo soy negativo, pero yo no me puedo desconectar de Dios. Él es lo positivo. Sin embargo, yo siempre he peleado esto, que hay muchas personas que se desconectan muy fácil de Dios. Se desconectan fácil, muy sencillamente. Simplemente no se reúnen, ya no estudian. Muchas personas piensan que nada más con venir hoy, el domingo, a tomar la cena, en ese momento oyen la palabra y creen que su vida va a funcionar. No. Después de que te bautices, por los pasos de los años, estudiando, te vas a dar cuenta cada vez que necesitas estar bien conectado a Dios, bien conectado, a través de los años. A través de los años te das cuenta, no, ya no me separo de Dios. Pero en ese periodo, brother, hay muchos que se separan. Porque si tú te fijas lo que dice Pablo, el evangelio que he predicado, en el cual debes de perseverar y recibiste, dice, por lo cual así, si retienes la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. O sea, mira, por ejemplo, lo primero que debemos de entender es que Cristo trajo el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. El evangelio no es el Nuevo Testamento, son dos cosas diferentes. Uno es la muerte, sepultura y resurrección, y a causa de eso vino la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. O sea, entonces dice, en el evangelio que vivimos, por el evangelio, para el evangelio, de acuerdo al Nuevo Testamento. O sea, yo no puedo decir, vivo en el evangelio, pero de acuerdo a mi justicia, de acuerdo a lo que yo crea. No. Tú tienes que vivir en el evangelio de acuerdo a la justicia, que haz de cuenta, el evangelio fue lo que trajo Dios al hombre por su justicia. Entonces, si yo entiendo primeramente que el evangelio es que Cristo vino a dar la vida por mí, y que antes de morir, Él tomó esa copa amarga, y que dijo, ¿cuántas veces, cuánto he deseado tener de tomarla con ustedes antes de que padezca? Y Él mismo la propuso o la enseñó, que teníamos que guardar ese pacto. Ese es lo primero. Lo primero. ¿Sabes qué es un pacto? ¿Sabes qué es un trato? ¿Sabes qué es un contrato? ¿Ustedes saben qué es eso? Usted compra un carro, usted se casa, usted tiene un contrato. Cuando tú te bautizaste, aunque no es un contrato de hombre, aunque no se firmó nada, se firmó tu nombre en el cielo. ¿Me explico? Tu nombre se firmó. Y yo le pregunto, ¿cuál contrato debería ser más importante? ¿Un contrato de un carro? ¿Un contrato de un matrimonio? ¿El contrato de Dios? Debería de ser más importante el contrato de Dios. Sin embargo, cuando hermanos, dicen que son hermanos, pero yo digo, pues, ya cuando se van, ya no sé qué son, no vienen a la iglesia, entonces ya no están viviendo el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Si en el Viejo Testamento, cuando un judío, bajo la ley, no guardaba el día de reposo, el día que Dios hizo maravillas en Egipto, acabó con casi todo Egipto, incluyendo al faraón, todos, por causa de ellos. Y que mataron un becerro para pasar por alto los pecados. Porque si Dios es justo, hubiera aniquilado a los egipcios y a los judíos, porque los dos estaban pecados. Pero lo que hace Dios por su pueblo dice, bueno, para yo poder evitar la muerte también de ustedes, necesito que pongan sangre de un cabrito de tal medida para pasar por alto tus faltas. Y eso hicieron, y ahí no hubo mortandad. Entonces, cuando un judío después de salir se le ocurre ignorar prácticamente ese día, lo mataban. Y esa fue palabra directamente de Dios, no es de hombre. Le preguntaron, Señor, ¿nos acabas de dar el mandamiento? Lo acabó, y este hombre se puso a levantar espigas de trigo. ¿Y qué dijo Dios a Moisés? Mátalo. Deberíamos de entender eso nosotros mucho mejor. Dios nos ofrece una mejor promesa, una mejor vida, paz, amor, paciencia, cosas que ni nos imaginábamos que podíamos vivirlas en este cuerpo de muerte. Que nosotros confundíamos el alcohol con contentamiento, la droga con el gozo, confundíamos las borracheras con la paz, no sé cómo te puedo explicar, y que ahora Dios nos da la oportunidad de que a través de este pacto alcancemos estas cosas sin ninguna pizca de alcohol y ninguna pizca de droga, ni de cigarro, ni de nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir el evangelio, empezamos a tratar de entender esto. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 6, versículo 48. Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer ese pan? O su carne, perdón. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo explicas eso, brother? No, aquí dice, pero no dice cuándo. Después Pablo nos lo explicó que era cada primer día de la semana. ¿Sabías tú que después que dijo Jesucristo estas palabras, mucha gente se ofendió y ya no lo quisieron seguir? Ya no les gustó lo que Cristo estaba diciendo. Que él era la carne y que él era su sangre y que si no comieran de él, muchos se dijeron, ¿sabes qué? Este está fuera de sí. Sí, quizá qué estará diciendo este hombre. Pero para un creyente este es el pacto que hizo, que ese cuerpo que fue crucificado por mis pecados y su derramamiento de sangre, este es el nuevo contrato que hice con él de permanecer en él. Y que sin él, dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para que ahora nosotros, en esta época donde ya deberíamos de entender esto, claro, yo entiendo que al principio es difícil de comprender estas cosas. Es difícil de decir, ¿cómo vas a quitar mi voluntad? Si Dios te da tu voluntad, no te la quita, sigue, mira, Dios nos sigue dando esa voluntad. ¿Sí? ¿Sabes qué? Si tú quieres seguir la voluntad de la carne, adelante. Nada más te estoy diciendo que no tienes vida en ti. Si yo sigo haciendo mi voluntad carnal, sigo buscando mis placeres pecaminosos, nomás me está diciendo Cristo, no tienes vida en ti. Y si no te arrepientes rápidamente y mueres, quedarías expuesto eternamente separado de Él. Entonces por eso dice Pablo dice, este evangelio que nos ofreció Cristo, en el cual debemos vivir por Él y para Él, lo que está escrito, si no creemos en vano. Entonces en lo primero empiezo a fallar. Que ya se me olvidó quién hizo todo este plan para sacarme de la escoria y de la corrupción. Yo quiero pensar que esa persona pues no entiende nada y nada más está juzgando con la sangre de Cristo. Nada más está juzgando iglesia. Esas personas que les da igual venir o no venir, pues es que dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no llegas a nada. Supuestamente el estar con Cristo constantemente estudiando, esa es una de las plegarias que le invoca el creyente. Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a crecer. Quiero dejar este cuerpo de muerte donde debe de estar, pero ayúdame a entenderlo. Pero si una persona es inconstante, no va a llegar a nada. Dice Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus trabajos. Esta carrera que Pablo nos ofrece es una carrera muy buena y muy especial y que la debemos de correr. Pablo habla de la carrera como un estadio. También en Hebreos dice que tenemos una nube de testigos, que corramos la carrera que tenemos por delante. Es una carrera y es rápida la carrera. Porque mira, yo te digo, yo voy para 30 años que me bauticé y se me hace que fue ayer. O sea, la vida es muy rápida, corre muy rápido la vida. Y es una carrera que todo creyente debe de recorrer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a través de esa cruz, reconcilió a los judíos y a los gentiles, quitando la ley del Viejo Testamento. Pero acuérdense que hubo problemas al principio. Los gálatas querían que los gentiles se circuncidaran. Hubo un problema en Hechos, por ahí Hechos 15, donde los judíos cristianos empezaron a decir a los gentiles cristianos que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse. Y el apóstol Pablo no pudo porque se hizo un buen escándalo de contienda, hasta que vino el apóstol Pedro y los controló. ¿Y qué fue lo que les dijo? Hermanos, hay que ser sinceros. Nosotros y nuestros padres nunca hemos podido llevar esta carga. Nunca hemos podido llevar la carga de la ley. ¿Por qué se la quieres implantar a ellos? Si nosotros nunca la hemos podido llevar. Al Espíritu le ha parecido, y mira lo que dice en Hechos, al Espíritu le ha parecido que no se les moleste en esas cosas, porque apenas estaban aprendiendo todo lo que iba a venir después del Evangelio, todo lo que iba a pasar. Se fue organizando, se fue llevando a cabo, la iglesia se fue estableciendo, la adoración, la salvación, el plan del gobierno de la iglesia y también cómo debías de vivir todos los días. De esos 4 patrones, el más difícil es la vida diaria, es el más duro. Pero cuando llevamos el de la adoración, el de gobierno, el gobierno es tratar de crecer para llegar a ser ancianos de la iglesia,
nos ayuda, nos va ayudando a llevar el patrón de la vida diaria. Eso es muy importante. Entonces, aquí está lo que digo. Vamos a ver, pues si quieren la otra vez leí las condiciones de ellos, aunque yo la leí ayer. Romanos 3:9, así nada más rápidamente, para que vean cómo estaba la condición de los dos. Romanos 3:9, vamos a ver qué dice ahí. Dice, ¿qué pues? ¿No somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. O sea, está explicando Pablo cómo estaba la situación de los dos pueblos, pero Dios nos dio la oportunidad de reconciliar. En 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios 5, ¿verdad? Otra vez el mismo propósito que había dicho 1 de Corintios 15. Ahora en 2 de Corintios 5, 17 y 18 dice nuestro propósito de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tan importante es poder entender este ministerio que Dios nos ha dado sobre el tema de la reconciliación? Ya que cada miembro, cada hermano o hermana deben de tener este sentir, el sentir de la reconciliación, de ayudar a que siempre vivamos reconciliados unos con otros y también con Dios, ¿no? Eso es muy importante. Reconciliar en un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo camino, una sola verdad. Que a muchos no les gusta eso, es todo lo que dice la Biblia. La Biblia no te habla de muchas iglesias. La Biblia nomás te habla de una iglesia. Eso yo no sabía. Ya mero me engañaban a mí antes de conocer el Evangelio. Cuando estaba yendo a la iglesia, pues era la iglesia bautista donde iban mis hermanas. Yo también llegué aquí a ir a esa iglesia y pues no podía yo entrar a esa iglesia, no sabía cómo entrar, qué hacer. Ya miraba lo que hacía, ¿no? Que cuando una persona levantaba su mano y aceptaba a Cristo, ya en ese momento ya venían y oraban contigo, ya supuestamente era salvo. Pero pues yo no me comí ese cuento. Se me hacía algo muy simple. Eso es todo nomás, acepto a Cristo ya. Y mis borracherotas y mis viciosos, ¿cómo se van a quitar o qué? ¿Se van a ir por obra de maravilla? ¿Se van a quitar o cómo está esto? Y como no miraba el hombre que yo me convertía, me trajo a otro. Y es lo que hacen, cambian de pastores para ver quién cae, quién te va a enganchar. Es el diablo que trae a todos los cuadrilla vera con el cinturón, pues llévate al otro y luego al otro. Y lo que él estaba diciendo, decía que había muchas iglesias, o sea, las religiones se heredan. Nuestros padres nos heredaron la religión, pero la salvación es individual. A ver cómo está. Sí, o sea, si mis padres me heredaron la religión católica, yo debo de buscar la salvación dentro de la iglesia católica. Si te heredan la religión bautista, debe de buscar la salvación dentro de la iglesia bautista. Entonces, cuando él está diciendo eso, me suena lógico. Entonces por eso hay tantas iglesias. Dije, pues entonces, esa es la razón de ya había pasado por 4 o 5 iglesias. Entonces, o sea, si aquí digo que sí, aquí debo de buscar mi salvación, aunque supuestamente dicen que ya soy salvo, ¿qué tengo que buscar? Dicen que si acepto a Cristo ya soy salvo, ahí me dijo la que tenía que buscar ahí, o sea, no entendí. Pues sí, pero dice que en cualquiera, bueno, total que me hizo, pero yo iba a levantar la mano y algo faltó. Dice así nomás, así, todavía tenía pelo, hermano, créame. Dice así, y no la acepté. Yo quiero pensar que Dios con su mano tierna me la detuvo. Espérate, no es por ahí. Porque yo me vine a mi casa deprimido, agüitado. Y le dije, Señor, perdóname. Creo en ti, creo en Jesucristo, pero no entiendo nada. No, hermanos, la Biblia, ¿cuántas arcas levantó Noé? Nada más una. Inclusive, si tú te fijas y pones observación, le preguntan a Cristo, ¿cuándo o cómo será el fin del mundo? Y Cristo dice, como en los días de Noé. Estudia la historia de Noé. El fin del mundo va a ser como en los días de Noé. ¿Cuántas arcas había en los días de Noé? No sabía una. Y después te suena todo tan lógico, hermano, porque imagínate un plan para cada cabeza.
sea, que Dios dijera un plan para ti, un plan para ti. Y luego la gente dice, pues es que Dios tiene mi propósito. O es su propósito de ella llevar la cruz de aquel. Así, sacan cada cosa, de cada quien tiene su propósito. Entonces, imagínate, Dios tendría que hacer millones y millones de arcas para que cada uno se pusiera a trabajar en su propia arca. No, la Biblia no habla de eso, hermano, nada de eso. Y cuando ibas a hablar a alguien ahí, le está hablando puras cosas nomás para... Y por eso es donde dice Cristo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, como ellos empiezan a explicarte así, ellos quieren su gloria de billetes, que les den dinero. No. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Observa estas escrituras que son muy importantes. El Espíritu Santo en Pablo le dice a los hermanos de Efesios, a la iglesia de Efeso, le dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué es lo que te va a traer la paz? Guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa el Espíritu? Significa todo el Nuevo Testamento después de Hechos 14. Estoy estudiando, me metí a ver lo que le pasó a la familia Levarón, allí en Sonora y en Chihuahua. O sea, ellos están enojadísimos por todo lo que le pasó, que los mataron a su familia. Es una cosa horrible lo que pasó ahí. Pero empiezo a entender de dónde vienen ellos. Ellos, una rama de los mormones. Hace muchos años, el gobierno americano no aceptó la poligamia. Eso de tener más mujeres. Entonces los mormones pues predicaban que podían tener 4 o 5 mujeres. Entonces lo que pasó con ellos se salen de Estados Unidos, dice él, su tatarabuelo de él, le pidió ayuda a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz les dio esos terrenos para que vivieran ahí. Ahí podían estar practicando su poligamia. Mi papá tuvo 4 mujeres, con ellas tuvo 60 hijos y tantos nietos. Pero esa práctica, esa doctrina no es del Espíritu Santo. Eso se llevó acá en el Viejo Testamento, en la ley que todavía era la ley de la edad patriarcal, donde Dios mandó fructificar la tierra. Pero después fue quitando esas leyes. Entonces, cuando esas personas practican ese tipo de doctrinas que no es del Espíritu Santo, no sé. Ayer me dijo el hermano Percy, con una no puedo, pues imagínate con 4. Porque Dios sabe lo que cada quien necesita. Sí, o sea, el Espíritu sabe más que yo lo que yo necesito. Él sabe lo que yo necesito antes de que yo le pida algo. Entonces, esas personas no pueden tener paz. ¿Sí me explico? Porque aquí está diciendo la palabra de Dios, guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Porque es el vínculo de la paz. O sea, cuando uno y otro guardan la unidad del Espíritu, la unidad de Cristo, la unidad de Dios, entonces tenemos paz. Tenemos esa paz que se anhela. Esas 8 horas de descanso, estar en paz por tu dedicación a guardar la unidad del Espíritu. No la guardes. Pareciera como ellos, duraron mucho tiempo, hicieron cosechas de nuez, allá se enojaron los de Chihuahua, que le estaban quitando el agua, se cree que fue una envidia por todos lados, hicieron hectáreas, 20,000, 30,000 hectáreas de nuez. Se dedicaron a hacerse ricos, a hacerse millonarios. Eso tampoco dice Cristo no quiere que los hijos se hagan millonarios. Tú ve y predica el Evangelio. Tú anuncia las buenas nuevas. Deja que Dios te cuide. Él te va a cuidar tu financiamiento. Y Dios nos cuida mucho y nos da bastante. Pero otra vez se metieron con el enemigo equivocado. Entonces, ahí está. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una fe y un bautismo, un Señor y un cuerpo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cristo es Señor de ellos? Si Cristo es Señor de ellos, ¿por qué a ellos les dice una cosa y a nosotros nos dice otra? Claro que no. Cristo no tiene que ver más que con una sola mujer. Él sí es fiel. Él, a pesar de que nosotros como mujer a veces
lo despreciamos, lo humillamos, nos enojamos, Él sigue amándonos incondicionalmente. Pero Él no tiene dos mujeres. No tiene una aquí y luego tiene otra allá y a cada una no. Si lo que puedo entender es que Cristo dio la vida por su iglesia, que estableció en el año 33 y que le dio las llaves. ¿A quién le dio las llaves? A Pedro, para que nos diera las instrucciones a todos nosotros cómo podíamos entrar a esta iglesia. Pero mi hermana me quería decir de otra manera. Y ahí no puede ser. Pero ese entendimiento no depende de mí. Yo te puedo enseñar todo lo que tú quieras. Pero ese entendimiento tú lo oyes. Suena lógico. No puede haber tantas. Todo lo demás. Cristo lo había dicho. Antes de que yo venga, van a venir muchos en mi nombre. Y a muchos van a engañar. Y si es posible, aún a los escogidos va a engañar. Así es que, separándonos la enemistad, los pleitos entre los dos, para vivir unidos como en Cristo. Vamos a leer las escrituras, 1 Corintios 1:10, vamos a ver qué dice ahí. Dos escrituras muy interesantes que siempre, 1:10, dos escrituras que siempre nos van a ayudar a comprender nuestro propósito. 1 Corintios 1:10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Rápidamente podemos observar para qué Dios nos llamó. Le está diciendo que Cristo es nuestro Rey y que Él solamente tiene toda la autoridad, pero que todos debemos de hablar una misma cosa. Si yo les preguntara, ¿cuál será esta cosa que todos debiéramos de hablar? ¿Alguien más? El amor, crecer, también crecer, la esperanza. Esos son mis temas. Crecer, el amor, vivir en el Evangelio. Nada de chismes, nada de meter cizañas, ni andar haciendo nada. No, mi tema, mi misma cosa, hermanos, es eso. Queremos que todos, así como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, también nosotros queremos que todos los hermanos sean salvos y que aprendan a crecer espiritualmente. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, que estemos unidos. Yo sé que a veces tarda tiempo, como los que apenas se van bautizando, pues no van a entender lo que uno ya entiende más años. Pues se bautizaron el domingo. Ojalá que más adelante empiecen a ver que necesitan estar estudiando más y más y más. Digo, yo me di cuenta que no todos son como yo. A mí no sé si a quién le pasó, pero yo cuando me bauticé, a mí sí me decían que había estudio todos los días quería estudiar. ¿Sabes cómo se llama eso? El primer amor. Yo no sé si todos lo tuvieron. A mí, cuando yo me bauticé, dije, yo quiero todos los días estudiar, todos los días, porque me daba cuenta de la necesidad que tenía mi alma de saber más de Dios. Y cada vez que el hermano daba sus clases, yo apunte y apunte lo que él decía, y decía, esta está buena para esto, y apuntaba la escritura y analizaba. Entonces, pero la idea es esa, de ir entendiendo que tenemos que mantener una unidad en el espíritu y una misma mente. ¿Cuál es esta mente? Vamos a 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos entender que al tener la mente de Cristo, debemos de tener un mismo parecer. ¿Para qué sirvió la mente de Cristo? El domingo dijo el hermano Carlos dos palabras muy interesantes. Una cosa es misericordia y la otra es piedad. Misericordia y piedad. Primero, Cristo tiene misericordia de nosotros y ahora nosotros debemos estar contentos con la piedad. Así lo dice Pablo, estar contentos con la piedad acompañada de contentamiento. Ya Dios tuvo misericordia y piedad de ti.
Y así también nosotros tenemos que tener ese parecer. Porque cuando se sube la carne, ni misericordia, ni piedad de nadie. Empieza ahí la cosa dura, ¿no? Bueno, y llegar a ser como Él, ¿verdad? Hay una escritura que cada vez que la leo hasta me da temor. Primera de Juan 2, creo que es 6 o 9, a ver. Primera de Juan 2, 6. Primera de Juan 2, 6. Esta escritura es para que nos pongamos a pensar y actuar, claro, no vamos a pensar. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está la escritura que nos pone a pensar. Andamos como Él, que es el intento en este mundo, que es mi propósito en este mundo. Bueno, vamos a Efesios 2, 17. Ahí termino el 16. Vamos ahora a Efesios 2, 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué tan importante es poder entender esto? Hay una maravilla historia detrás de todo esto, de anunciar las buenas nuevas. ¿Nunca te has puesto a pensar, por ejemplo, cuando Cristo trajo la palabra de Dios y agarró 12 apóstoles y les dijo, ¿saben qué? Vayan y prediquen las buenas nuevas. Y tú estás aquí después de 2000 años. ¿Y cómo me llegó a mí esa palabra? ¿Cómo fue que llegó hasta acá? Dice que vino, anunció buenas nuevas a los que estaban cerca y los que están, ¿qué? Lejos. O sea, tuvo que haber un proceso de 2000 años para que la palabra de Dios viniera a mi vida. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo llegó? ¿A quién le predicó Pedro? Pedro le predicó quién sabe a quién, le predicó quién sabe a quién. Y después vino un tiempo de apostasía. El año 300 la iglesia entra en apostasía, pero queda la semilla. Y el Espíritu Santo en Juan lo dijo, que iba a haber 1260 días o años, que la iglesia iba a estar escondida. Que en ese tiempo Satanás iba a engañar al mundo. Pero después va a volver a retomar el trono del rey. Cristo va a volver a gobernar por otros 1000 años. Entonces, después de 1300, 1400, estas personas empezaron a buscar y restablecer lo que estaba escondido en la Biblia. Y encontraron la iglesia de Cristo. Y volvieron a predicarla desde 1400, 1500, 1600, 1700. Se empezó a predicar el evangelio verdadero por todo el mundo. Y nosotros antes no sabíamos ni qué onda. Ni nosotros estábamos ignorantes de todas estas cosas. Yo no sabía que todo este plan que había. Entonces, te das cuenta, y hay una escritura, no sé si aquí la tengo, donde dice que el Espíritu daba cuenta a qué persona y en qué momento iba a entrar el Espíritu ahí. O sea, desde entonces el Espíritu Santo tiene un proyecto para que viniera a mi vida, el Espíritu Santo. Y cuando dice Apocalipsis 3:20, aquí yo llamo a la puerta y toco, si alguno abre su puerta, yo mi Padre vendré y cenaré con él. O sea, inclusive esa escritura está escrita desde el año 96, que el apóstol Juan la escribió, y que ahora yo la he recibido. ¿Cómo la recibes? Claro, con gratitud, agradecido por todos los hombres, desde Cristo como la primera fundador o la roca, y todos los demás que a su lecho siguieron, para que ahora nosotros, o que el Evangelio no muera, que se siga predicando. Y ahorita que estaba con mi nieto, decir, Señor, ayúdame a que mi nieto llegue a conocer el Evangelio. ¿Qué tan importante es entender estas partes de nuestra vida? Porque para muchos el Evangelio se esconde, se pierde, se encubre. Ya sus hijos ya no lo van a predicar. Y te voy a decir lo que va a pasar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, el versículo 33. Y yo esto se los digo, hermanos, como
como un mandamiento de todos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque en nuestra familia o nuestros propios hijos quizás nunca van a entender el Evangelio. Y esa es una vergüenza para nosotros. Vamos a ser avergonzados delante de Dios porque no quisiste decirles a tus hijos el Evangelio o no les predicaste a tus hijos. ¿Pero por qué? Porque tus mala conversación corrompen. No estás velando debidamente. Yo aquí veo que si alguno está haciendo esto, no tiene amor. No quiere el amor de Dios. Porque el amor de Dios es sacrificarse uno por otros. Esa es la imagen de Cristo. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de que cada cristiano debe de crucificarse por los demás. Eso es todo lo que ves. Pablo lo dijo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero aquí Pablo está diciendo que muchos no conocen el Evangelio. Y lo dice, para vergüenza vuestra los digo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Evangelio. Bueno, entonces, hermanos, ahí está esa noticia que llegó a ti y se explayó las buenas nuevas. Vamos aquí a Mateo 28, del 18 al 20. La misión. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que Cristo miente? El que miente es uno. Cristo está diciendo, si tú guardas estas cosas que hemos aprendido y estás con ellas todos los días, no nomás un año y luego me retiro, no nomás 2 años y ya no voy, no, todos los días hasta el fin del mundo, entonces yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Así es que ahí está, hermano, toda potestad le dio Dios. Y aquí también te pongo un ejemplo, porque la otra vez me dijo mi hermano Ruli que le han preguntado sobre el tema del criminal. Al criminal no se le pudo haber predicado el Evangelio porque todavía no había mandado la misión Cristo. Al criminal se le salva porque Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él podía decirle al criminal, y también si el otro se hubiera alivianado, también lo hubiera salvado. Pero el otro, ¿qué dijo? Sálvate tú, ¿no? Que tú eres profeta, sálvate a ti, salvas a nosotros. No creía. Pero el otro estaba arrepentido. Dijo, ¿sabes qué? Y otra vez por la ley de la muerte que tenemos. Dijo, yo soy pecador y me merezco esto, pero él es inocente. Y ahí es donde le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pero él en ese momento tenía ese poder. Ya no esperes que Dios les va a decir, ay, ahora que me muere, mando llamar a un religioso y que me mande al cielo. Eso no, ningún religioso, ningún hombre en la tierra tiene el poder de salvar a nadie. O sea, si tú crees que, ay, ahora que me muera, voy a hablarle a un religioso para que me dé los santos óleos y me mande al cielo. Eso es una mentira, él no puede. Ahora la misión es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y me han preguntado, bueno, ¿y qué pasaría si mi mamá que nunca escuchó el Evangelio? ¿Verdad? Ay, pero yo tuve una abuelita que nunca escuchó el Evangelio. Y decía, hermano, bueno, ¿usted cree que si yo le hubiera ido a predicar el Evangelio, se iba a bautizar? Cállese, era bien de hueso colorado, era mi abuelita. O sea, tú me estás dando la respuesta. Pero si Dios sabe que esa persona era humilde y cuando se le predica el Evangelio lo iba a aceptar rápidamente, Dios sabe. Si hay alguien que sabe lo que hay dentro del hombre, ese es Dios. Y se lo dijo al profeta Samuel. Cuando Samuel vio a David, este va a ser el rey, Señor, está en chiquitillo. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mire su parecer, yo miro su corazón. Entonces, Dios sabe el corazón de las personas, pero dice una cosa, la mayoría de la gente
Vamos a hablar de los mayas, de los aztecas. La mayoría, casi el 99.9% de la gente es idólatra. Busca el favor de los hombres. Buscan una especie de religión de conveniencia. Una religión que puedan adorar a su Dios y luego se avienten sus pachangonas. Que le den vuelo a la hilacha adorando. Ellos buscan una religión de conveniencia, inclusive esa de acepta a Cristo en tu corazón. Hay gente, mi hermana, yo le digo a mi hermana, le digo, Mari, yo miro a mi hermana, no voy a decir el nombre para que no se ofenda, pero yo la veo bien mal, su matrimonio, pero ella ya es salva. Se supone que durante los años uno va radiando el espíritu, el amor, la paz, ¿no? Pero no, pero es que a ella ya le dijeron que era salva. Y ya con eso está feliz ella. O sea, pues eso, a mí hermano, usa la lógica, hombre. Cualquier cosa en este mundo que queremos, ¿cuánto no costó hacer tu casa? Una casita ahí te la llevas chambeando, trabajando, para hacer tu casita, te cuesta bastante. Y estamos hablando de algo que se le va a llevar pues un viento, un huracán. El cielo vale más que tu casa. Esa es una mansión eterna. Y Cristo la quiso. ¿Y por qué digo que la deseó? Porque se entregó a la muerte. Lo que le ofreció Satanás no tenía sentido. O sea, no. ¿Cómo se te ocurre? Yo digo que el diablo es un verdadero ignorante. Yo así lo veo. Satanás le está ofreciendo a Cristo 1 kilo de manzanas. Lo que le estaba enseñando las riquezas con la gloria que él miraba en el galardón. O sea, viene Satanás y dice, mira, todos los reinos son míos. Sí, pues síguete quedando con ellos, compa. A mí no me interesa. Oye, pero mira, va a ser no, muchas gracias, mira, quédate con tu reino, hazte rico, millonario, no me interesa. Aléjate de ese, porque solamente a Dios servirás y solamente a Él adorarás. O sea que podemos observar lo que Cristo anhelaba, hermanos. Esa es una cosa muy importante. Entonces, como les digo, el mundo entero está inclinado a la idolatría. Pero igual, si un maya, un azteca, que él, cuando miraba al cielo, él no se le inclinaba al náhuatl o al ¿cómo se llama? Al tigre, porque los jaguares era su Dios. Él decía, come on, man, ¿cómo va a ser este Dios? Mira, la otra le dio una patada y se le quebró la colita. Porque no, los mayas, el jaguar era su Dios, ¿te acuerdas? Era el Dios de ellos. Y uno así, usando su sentido común, dice, este no es Dios, y si le dio una patada, así estaba Abraham. Abraham no aceptaba a los dioses de sus hermanos. Y dice que todos sus hermanos estaban inclinados, y él dice, no, esto es un Dios para la fertilidad, un Dios para los ganados, un Dios para todo. Entonces, si uno de ellos estaba con esa idea de que este no es Dios, no te preocupes, Dios lo tiene. Mira, él dice, no, mi Dios es más grande. Mi Dios, Él quiso los cielos y la tierra y todas las cosas, ¿no? Bueno, hermanos, y también sabemos la misión. Todos sabemos Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Ahí está la misión. ¿Cómo predicas el evangelio? Hay muchas maneras, hermanos, de predicar el evangelio. Hay gente que dice, oye, es que yo no sé predicar. Tu actitud. Les he dicho muchas veces predicamos el evangelio con la actitud. O sea, es, oye, yo no sé hablarles de Cristo, pero con tu actitud, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, te invitamos algún día si puedes. O sea, todo el tiempo la actitud, el hecho de hacer sentir a aquella persona bienvenida, estás predicándole el evangelio. Y todos debemos de predicarle. Y lo van a predicar más y más cuando me inviten también a comer, ¿ok? Ahí le vamos a parar, hermanos, que Dios los bendiga. Si hay una persona que ya sabe lo que es el evangelio, pásele al frente mientras entonamos un himno de invitación.